A continuación, el sistema auditivo central. Antes de empezar con el sistema auditivo central, vemos algunas funciones del sistema nervioso central. El encéfalo, por ejemplo, contiene en el cráneo envolturas de las membranas de las meninges y el líquido cefalorraquídeo, el cual circula también por unas cavidades internas llamadas ventrículos encefálicos. El cerebro contiene áreas sensitivas, motoras y de asociación. Las sensitivas intervienen en la percepción y regulación de la información relacionada con los receptores sensoriales externos e internos. Las áreas motoras controlan los movimientos musculares voluntarios e involuntarios, y las áreas de asociación modulan e integran funciones más complejas como son la memoria, la personalidad y la inteligencia. El diencéfalo es la región anatómica del cerebro que se encuentra entre el tronco encefálico y los hemisferios cerebrales. Está limitado lateralmente por la cápsula interna de la sustancia blanca, y en la línea media se encuentra el tercer ventrículo, el cual lo separa en sus dos regiones simétricas. El mesencéfalo contiene una parte anterior y una posterior. La parte anterior entonces está formada por un par de pedúnculos cerebrales con acciones de neuronas motoras desde el cerebro hasta la médula, puente y bulbo, y acciones de neuronas sensitivas del bulbo al tálamo. En su parte posterior presenta 4 colículos o tubérculos cuadrigéminos, los 2 superiores que coordinan movimientos oculares en respuesta a estímulos visuales y los 2 inferiores que coordinan movimientos de la cabeza y el tronco en respuesta a estímulos auditivos. Contiene los núcleos grises de los nervios craneales tercero, oculomotor y cuarto troclear patético, y la sustancia negra con neuronas dopaminérgicas cuya función está alterada con enfermedad de Parkinson. La protuberancia o puente recibe impulsos del cerebelo, los que van de la médula al mesencéfalo. Contiene los núcleos grises de los nervios craneales quinto, sexto, séptimo y octavo, y los núcleos neumotáxico y amnióstico junto con los del bulbo que intervienen en el control de la respiración. Importante mencionar la sustancia negra con neuronas dopaminérgicas cuya función está alterada en la enfermedad de Parkinson. El bulbo raquídeo contiene neuronas que relevan impulsos sensitivos y motores entre otras partes del encéfalo y de la médula espinal. Regula el funcionamiento del corazón y de los músculos respiratorios, además de los movimientos de la masticación, la tos, el estornudo, el vómito, y por eso una lesión en el bulbo va a producir la muerte instantánea por paro cardiorrespiratorio irreversible. El cerebelo, situado por detrás y por debajo del cerebro, y es más pequeño, que tiene una forma de una mariposa en alas extendidas. Consta de 3 partes, 2 hemisferios cerebelosos y el cuerpo vermiforme o vermis. Está unido al tronco encefálico por los 3 pedúnculos cerebelosos, y por fuera tiene una sustancia gris y en el interior una sustancia blanca que presenta una forma arborescente, por lo que se llama el árbol de la vida. La médula espinal, su función más importante es conducir la corriente nerviosa procedente de los receptores sensoriales hasta el encéfalo, y desde este transmitir las respuestas hacia los músculos. Los 31 pares de nervios espinales o raquídeos integran en su conjunto el sistema nervioso periférico. Son las vías de comunicación entre la médula espinal y las regiones específicas del cuerpo. Todo esto entonces para hablar sobre la vía auditiva. La vía auditiva entonces se va a clasificar en una vía auditiva que vamos a ver en este sentido aferente y una vía auditiva eferente o descendente, formada por un complejo sistema de núcleos, comisuras y circuitos neuronales auditivos desde la protuberancia hasta la corteza auditiva. Una característica relevante de la audición es el complejo de tonotopía o representación específica de un sonido según la intensidad y la frecuencia, y esta tonotopía va a ser característica desde la cóclea hasta la corteza auditiva. Tenemos entonces la representación de esa vía auditiva central, partiendo desde la primera neurona o núcleo correspondiente al ganglio espiral de corte, la segunda neurona o núcleo, los núcleos cocleares. Observamos acá que se van a clasificar en núcleo coclear ventral y dorsal, una tercera neurona que corresponde al complejo olivar superior, una cuarta neurona, los núcleos del lemnisco lateral, una quinta neurona o núcleo de los colículos inferiores. Luego llegamos a la sexta, los cuerpo geniculado medial del tálamo, para llegar a la séptima vía neurona o núcleo que corresponde a la corteza auditiva primaria y secundaria a nivel del telencéfalo.
Como les había mencionado, entonces vamos a ver una vía auditiva que es aferente. En el interior del canal de Rosenthal, en torno al modelo de la cóclea, se va a alojar el ganglio espiral de Corti. De aquí parten proyecciones paralelas ipsilaterales y contralaterales que, tras hacer sinapsis en núcleos del complejo olivar superior, cuerpo trapezoide y menisco lateral, convergen en el colículo inferior para luego continuar hacia el cuerpo geniculado medial y así alcanzar finalmente la corteza auditiva, en el lóbulo temporal, donde se hace consciente la percepción del sonido o la sensación auditiva. Las neuronas del ganglio espiral constituyen el primer nivel de la vía auditiva eferente, ya que las dendritas van a sinaptar con las células sensoriales y los axones integrantes del nervio coclear, los cuales contactan con las neuronas de los núcleos cocleares del tronco encefálico. Y vamos a ver entonces también una vía de tipo eferente, bastante fundamental también en este análisis, que discurre paralela a la vía eferente. Las principales proyecciones descendentes de esa corteza auditiva son hacia el cuerpo geniculado medial y hacia el colículo inferior, y a partir de este van a haber proyecciones directas y cruzadas al complejo olivar superior, del que parten las fibras de las olivococlear de Rasmussen. Por medio de la vía auditiva eferente o descendente se controla o regula la respuesta al sonido en receptor coclear mediante mecanismos inhibitorios. Axones de neuronas del núcleo olivar superior medial van a terminar fundamentalmente sobre las células ciliadas externas de la cóclea contralateral, mientras que proyecciones del núcleo olivar superior medial acaban con mayor predominio sobre las aferentes, que se sinaptan con las células ciliadas internas ipsilaterales. Los núcleos cocleares entonces reciben eferencias del complejo olivar superior, de los núcleos del hemisco lateral y del colículo inferior, pero no proyectan eferencias a la cóclea. Vamos entonces a continuación con esta primera neurona mencionada dentro del ganglio espiral, el nervio auditivo, que está formado por los axones de las neuronas del ganglio espiral, que transmiten la información sonora desde la cóclea hasta llegar a los núcleos cocleares dorsal y ventral. Conformando la segunda neurona o segundo núcleo, están situados en el bulbo raquídeo, en el dorso ventral del surco bulboprotuberencial. Cada una de estas fibras aferentes primarias, al entrar en los núcleos cocleares, se bifurcan dos ramas, dando formación a la denominada tonotópica. La rama anterior se dirige hacia los núcleos cocleares ventrales, terminando en el núcleo coclear dorsal. Los núcleos cocleares de los mamíferos están constituidos por diferentes tipos de neuronas. Cada tipo de neurona presenta diferencias morfológicas, fisiológicas y funcionales, lo que confiere a estos núcleos la capacidad de selección e distribución de la información auditiva que es recibida por el nervio auditivo. A medida que estos axones procedentes de los núcleos cocleares dorsales y ventrales atraviesan la línea media, antes de cruzarse viajan ventralmente por la protuberancia y forman tres grupos de estrías acústicas que se denominan, de acuerdo a su localización, en dorsal, intermedio y ventral. La ventral es más prominente y forma el cuerpo trapezoide. Después de decusarse, las estrías forman el hemisco lateral, que asciende a través de la protuberancia hasta el mesencéfalo, y allí penetran en el tubérculo cuadrigemino inferior y efectúan sinapsis. La mayor parte de las fibras asciende como brazo del tubérculo hasta el núcleo geniculado medial, y este centro auditivo talámico da lugar a las radiaciones auditivas, que terminan en la corteza auditiva primaria, localizada en las circunvoluciones temporales de Hedge. A continuación entonces vemos un esquema básico también como para ir fundamentando lo visto hasta el momento, para llegar a esta entonces tercera neurona del complejo olivar superior, bastante importante dentro de la vía auditiva, la cual posee distintas radiaciones acústicas y va finalmente a formarse por cuatro subnúcleos que están bien definidos, que son del complejo olivar superior lateral, medial, núcleo medial del cuerpo trapezoide, núcleo ventral del cuerpo trapezoide, y además hay grupos de neuronas que conforman el subnúcleo periolivar. En el subnúcleo del complejo olivar superior lateral es característica la disposición laminar en las dendritas de las neuronas principales, el cual recibe aferencias activadoras ipsilaterales a inhibidoras contralaterales de los núcleos cocleares ventrales anteriores para detectar diferencias de intensidad intraural. Las conexiones aferentes del complejo olivar superior lateral son ipsilateral, alcanzan al hemisco lateral, núcleo lateral y colículo inferior contralateralmente, enviando información al hemisco lateral, núcleo dorsal.
En el subnúcleo del complejo olivar superior medial, las neuronas principales y marginales no presentan una organización específica. Sin embargo, reciben aferencias del núcleo coclear ventral anterior y psicocontralateral. La integración bioaural permite la localización del sonido por análisis de la diferencia temporal o de fase. Las neuronas piramidales y marginales que conforman los subnúcleos no presentan diferencias morfológicas ni funcionales. Sus contactos ipsilaterales se dirigen hacia el lemnisco lateral y colículo inferior, mientras contralateralmente contactan con el complejo olivar superior lateral, medial y periolivar y el colículo inferior. Vemos entonces que este complejo olivar superior permite la integración binaural, permite la localización del sonido por análisis de la diferencia temporal o de fase y ayuda a la representación tonotópica de los sonidos. Mencionar también que este complejo olivar superior es fundamental en la vía auditiva descendente, ya que las fibras de los subnúcleos van a hacer una proyección y van a representar la distribución tonotópica característica de forma de las frecuencias graves, para llegar a lo que vemos en esta imagen, el lemnisco lateral, donde las neuronas son muy sensibles a diferencias interaurales de tiempo, intensidad, lo que permite una mejor sincronización del núcleo superior o colículo inferior. El lemnisco lateral, pequeño núcleo formado por grupos de neuronas que, de acuerdo a su posición anatómica dentro del mismo, da lugar a un subnúcleo ventral y a un subnúcleo dorsal. Ambos lemniscos están en contacto permanente a través de la comisura del lemnisco lateral o la comisura de Probst. Colículos inferiores o tubérculo cuadrigémino posterior. Está formado por un núcleo central y una región periférica o corteza. Esta se divide a su vez en corteza dorsal y corteza externa. Ambos colículos se relacionan permanentemente a través de la comisura colicular. La organización morfológica y funcional del colículo permite una relación directa con el cuerpo geniculado medial, corteza cerebral auditiva, y además las neuronas polimodales responden a estímulos táctiles y visuales. Este colículo va a relacionar la audición con el sistema límbico, formación reticular, colículo superior y pares craneales quinto y séptimo para el reflejo estapedial. Es fundamental en la vía ascendente y descendente porque va a permitir la integración central de la información para la localización temporoespacial de la fuente sonora, por lo tanto es un núcleo muy relevante en la vía auditiva central. Cuerpo geniculado medial del tálamo es un subnúcleo talámico de forma ovoidal. Está dividido en tres regiones, una región ventral, una región dorsal y una región medial, como lo tenemos acá señalado. Se encuentran interconectadas respectivamente con el colículo inferior y la corteza auditiva, y en una sola neurona va a converger información somática, sensitiva y auditiva. En algunos mamíferos este subnúcleo se relaciona con sonidos implicados en la supervivencia de las crías o sonidos de apareamiento. Llegamos finalmente a nuestra última estación, que corresponde a la corteza auditiva, mencionada anteriormente, donde se hallan las circunvoluciones transversales de Helsch o superficie temporal superior, parte del lóbulo temporal y la corteza insular o ínsula de Rey, la cual se corresponde con las áreas 41 y 42 de Brodmann. La corteza asociativa o corteza secundaria 2 va a corresponder al área 21, área 22 de Brodmann y rodea la corteza auditiva primaria. Recibe información de corteza auditiva primaria, proyecciones talámicas del cuerpo geniculado medial a través de las radiaciones auditivas. La corteza auditiva secundaria se relaciona e integra con información de múltiples cortezas: visual, olfativa, frontal, somatosensorial, motora, sistema límbico. En esta área secundaria se van a llevar a cabo el reconocimiento y interpretación del sonido, la palabra hablada, la música y el lenguaje, por lo que es tan importante para nosotros en la fonoaudiología. Tengamos en cuenta que la tonotopía o detección del sonido según su frecuencia e intensidad es altamente específica a nivel de la corteza auditiva primaria. Las bajas frecuencias se registran en la región anterior y las altas frecuencias en la parte posterior. Además, la corteza auditiva presenta una tonotopía columnar o de banda. Finalmente, entonces, para recordar que esta vía auditiva que estamos mencionando debe estudiarse con más detenimiento para luego llegar a analizar cada una de las funciones que de ella se desprenden para el procesamiento auditivo central. Muchas gracias.